Continuamos nuestra agenda con un tema que hoy ocupa un lugar estratégico en la innovación de alimentos y es la reformulación de productos. Responder a consumidores que buscan opciones más saludables, ingredientes funcionales y etiquetas más limpias implica replantear formulaciones sin perder de vista aspectos fundamentales como el sabor, la textura, la estabilidad y la viabilidad comercial. En ese proceso, el análisis de datos se ha convertido en una herramienta clave para comprender tendencias, anticipar necesidades del mercado y tomar decisiones más acertadas durante el desarrollo de nuevos productos. Para profundizar en este tema nos acompaña Niris Virgües, coordinadora de investigación y desarrollo de Earth and Food, quien compartirá cómo la incorporación de nuevos ingredientes y el uso inteligente de los datos están impulsando una nueva generación de alimentos más competitivos. Niris es ingeniera de alimentos egresada de la Universidad de La Salle con experiencia en investigación y desarrollo de productos alimenticios. Ha trabajado en la formulación y optimización de matrices alimentarias aplicando principios físico-químicos y de proceso que impactan directamente sistemas de panadería y bebidas, como la interacción de ingredientes, la retención de humedad y la estabilidad de producto. Adelante, Niris, por favor. Buenas tardes. Primero que todo, agradecerle a Alimentos por la invitación y a ustedes por compartir este espacio conmigo. Mi nombre es Niris Virgües, como ya lo mencionaban, soy ingeniera de alimentos y he dedicado parte de mi trayectoria profesional a la investigación y desarrollo de alimentos. Hoy quiero invitarlos a un viaje donde iniciamos con lo que llamamos Clean Label, con nuevos ingredientes de productos y donde vamos a finalizarlo en el análisis de datos, el Machine Learning y cómo la IA nos pueden ayudar en las diferentes etapas de los desarrollos del área de innovación y desarrollo de nuevos productos. Bueno, anteriormente los desarrollos de alimentos se basaban en el tiempo de optimización de procesos, cuánto nos duraba la vida útil, qué es lo que está pasando a nivel industria para que nosotros tengamos que hacer un cambio en todo lo que define un desarrollo. Hoy en día vemos un consumidor que es más informado, que cuando va a un supermercado lo primero que hace es mirar el listado de ingredientes, que afortunado o desafortunadamente lo investiga a través de redes sociales y que pide más y exige más transparencia. Vemos, por ejemplo, que en Estados Unidos el 38% de los nuevos productos son productos Clean Label, también que el 56% de los consumidores están dispuestos a pagar más por productos con ingredientes reconocibles y adicionalmente, este dato es súper importante, el 88% de los consumidores están dispuestos a cambiar la marca que consumen si notan diferencias en cuanto al tema sensorial y a la textura. Quiero que revisemos como también los mitos que hay a través del Clean Label porque uno de los mitos es que de pronto está regulado. Realmente no hay una regulación que nos diga cómo debe caracterizarse un producto Clean Label. Normalmente nos dicen que natural equivale a seguro y he tenido muchas anécdotas en mis desarrollos donde por querer de pronto hacer el producto más natural termino sacrificando de pronto atributos sensoriales, disminuyendo vida útil o de pronto cambiando algunas características sensoriales. Solemos creer que menos ingredientes puede llegar a ser mejor, pero las personas que trabajamos en el área de I+D sabemos que todos los ingredientes que hacen parte de una formulación tienen un componente tecnológico que permite que esa matriz alimentaria funcione adecuadamente. Y por último, tenemos un tema de quimicofobia respecto a los números que nos hace creer que la ausencia de estos en nuestro etiquetado hace un producto más saludable. Ahora bien, quiero que nos preguntemos realmente para nuestros consumidores qué significa un alimento regulatoriamente limpio.
o un alimento limpio. Varios de estos parámetros tenemos, primero, que tenga una lista corta de ingredientes, segundo, que sean ingredientes reconocibles, como es el caso, por ejemplo, de los extractos de romero que se están utilizando como reemplazo de pronto de los nitritos en los cárnicos. Lo otro es la naturalidad, que pues sean ingredientes de origen natural, que cuando miremos las etiquetas sean ingredientes que relacionemos mucho con el tema de naturaleza. Lo otro, sin sustancias negativas. Vemos mucho el tema de sin conservantes, sin colorantes artificiales, sin saborizantes artificiales, que no tengan organismos genéticamente modificados. Y también un alimento que tenga procesos suaves. Por ejemplo, en mi caso también he tenido la oportunidad de desarrollar alimentos que por el tipo de proceso realmente no requieren adicionar aditivos. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, alimentos deshidratados, alimentos liofilizados, alimentos que pasan por etapas de esterilización comercial. Y un ejemplo de estos es, por ejemplo, en la empresa, en EAR, fabricamos, por ejemplo, ajiacos que nos duran 2 años de vida útil, inclusive más. Comida tradicional colombiana, mondongo, frijoles con carne, digamos, todo ese tipo de productos, podemos garantizar esa vida útil por 3 factores. Uno, el tipo del material de empaque, que es un empaque especial de 7 capas, que toca traerlo importado de China porque en Colombia no se produce. Lo segundo es el proceso. Realizamos unos estudios de penetración de calor, donde miramos las variables de temperatura y presión según el alimento. Y el tercero, bueno, también dentro de eso, pues lo que hacemos es revisar a través de un marcador biológico que la esterilización realmente cumple y evitar el aire residual en el empaque. Perfil nutricional, como lo mencionaban también anteriormente, vemos también que se requieren alimentos con menor contenido de azúcar, menor contenido de sodio, menor contenido de grasas. Sin embargo, por ejemplo, si yo voy a hacer un pan de bono, el pan de bono tiene en su naturaleza, no sé, harina de maíz, queso, y digamos así yo lo quiero hacer solo con harina de maíz y queso, me va a salir el sello de exceso de sodio y exceso de grasas por la composición química del queso. ¿Qué considero que es importante cuando uno quiere hacer una formulación integral? 4 pilares. El primero, la función tecnológica. Evaluar tecnológicamente cómo estoy teniendo las bases de mi alimento. Proceso, vida útil, variables físico-químicas, actividad de agua, pH, qué barreras químicas estoy poniendo. Lo segundo, súper importante, el sensorial. Nosotros podemos inventarnos un alimento funcional maravilloso que cumpla muchísimos claims en salud, pero si al final ese alimento no tiene un sabor agradable o una textura agradable, pues el consumidor no lo va a volver a comprar. Y el objetivo es que pues sean compras recurrentes. Regulatorio, y en eso pues hay como una falencia en Colombia porque pues las normas que tenemos tienen ciertos vacíos legales, pero pues es importante garantizar que si yo voy a ofrecer un alimento que declare cierto tipo de claims, realmente asegurarme que los tenga. Y el último, pues son los costos, que tienen que ser efectivos, y esos son los 4 pilares que hacen un producto exitoso. Si alguno de estos pilares falla, pues realmente no vamos a tener una reformulación exitosa. Considero que debe haber como una ruta para poder llegar a ese producto exitoso al final, que inicia con definir el alcance, definir a qué población voy a ir, voy a vender en Estados Unidos, voy a vender en Europa, voy a vender en Latinoamérica, qué tipo de público objetivo estoy buscando.
Clasificar componentes, qué tipo de sabores voy a adicionar, qué tipo de listados de ingredientes voy a utilizar, qué me está generando en el alimento, determinando su función tecnológica, ¿sí? Revisar, digamos, temas de dosis, de pureza, porque, por ejemplo, en el caso de los conservantes hay diferentes niveles de purezas o a veces uno puede combinar algunos acidulantes para disminuir la carga de conservante y como potenciar esa manera de que funcionan. Validar seguridad de vida útil, aquí entra mucho el tema de los challenge test y la microbiología predictiva para saber cómo se va a comportar la vida útil de este alimento. Posterior a eso, pues lo que mencionaba anteriormente, de revisar el tema normativo, revisar lo que estoy declarando, si de pronto tiene algún tema como ético o de pronto un tema medioambiental, también es súper importante. Revisar la trazabilidad de la documentación, de pronto de esos ingredientes que yo estoy añadiendo en mi alimento requieren algunos análisis especiales de metales pesados o plaguicidas, entonces revisar muy bien que todos esos componentes entren como dentro de los límites especificados por las normas. Simular como la percepción en el consumidor, y ahí entra también mucho el tema de empaque, de lo visual, de cómo nosotros generamos como esa sensación de pronto, si queremos un alimento que nos genere bienestar, cómo lo generamos, cómo lo inducimos sin de pronto declararlo, sino que sea algo como más intuitivo. Y la aprobación multidisciplinar. Es importante entender que no es solamente un trabajo de I+D, sino también involucra las partes de calidad, producción, el escalamiento, la logística, cómo se va de pronto a comportar ese alimento después, durante el transporte. Y ahora quiero enfatizar de pronto esto en la industria de panadería, que es una de las que manejo. Cómo está impactando de pronto también con el tema de las reducciones que tenemos que manejar, porque es una industria que es un poco compleja de balancear en este sentido. Entonces quiero arrancar con el azúcar. El azúcar es uno de los ingredientes en la panadería que cumple muchísimas funciones tecnológicas. Aporta el dulzor, nos ayuda con el tema de la caramelización, de la reacción de Maillard, generando los colores dorados que nos gustan en la panadería. También en el tema de galletas nos ayuda a controlar el spread durante el horneo, que es como cuando uno está horneando las galletitas que se van ampliando. Y también, por ejemplo, en los panes es el alimento de nuestras levaduras. ¿Qué se está manejando realmente ahorita en la industria? Estamos manejando edulcorantes, dentro de ellos algunos polioles como el maltitol, el sorbitol y el eritritol. ¿Cuáles son las ventajas? Que reducen pues, el contenido calórico, tienen un menor índice glicémico y nos ayudan a aportar un volumen. ¿Cuáles son las desventajas? Que en altas dosis o si no usamos una dosis adecuada, lo que puede generar es sabores extraños, también puede generar un posible efecto laxante. Tenemos en cuenta que igual como no va a generar la caramelización que me genera de pronto el azúcar y es necesario modificar parámetros de grasa y agua para generar la textura adecuada. El azúcar también genera volumen en la panadería, entonces por eso es importante combinarlo con algunas fibras. Algunas fibras como la inulina, también se puede combinar con maltodextrinas y polidextrosas. ¿Qué sucede con estas fibras? Que digamos tienen diferencias entre la capacidad de retención de agua y también tienen la desventaja que digamos que no alcanzan a cumplir o a suplir todo el volumen que se requiere. Entonces lo que hacemos es revisar la hidratación,
ajustar en grasa para lograr como ese efecto de suavidad que también me va a generar el azúcar y ajustar los parámetros de máquina o digamos las velocidades con las que hacemos las mezclas. En edulcorantes también se usan sucralosa y acesulfame K, que pues dentro de las ventajas es que son termoestables en el horneo, permiten reducir significativamente el aporte calórico. También dentro de las desventajas no van a participar en la reacción de Maillard y pueden generar también residuales. La manera de lograr una sinergia similar al azúcar es combinando estos edulcorantes con las fibras mencionadas para lograr como ese aporte de volumen y de dulzor en los productos de panadería. También hay otro tema importante que es la sustitución de grasa. La grasa es súper importante en los productos de panadería porque me generan volumen, me generan suavidad, me generan como la friabilidad, que es como esa característica que cuando uno se come una galletica se desborone. Me generan la lubricación y esa textura deseada. ¿Qué alternativas están usando? Aceites altos oleicos que tienen un perfil graso un poco más saludable, inulina, emulsionantes estructurales, que lo que van a hacer es ayudar a fijar la cantidad de grasa que tengo con el agua que le agregamos a la fórmula. Y fibras con una mayor capacidad de retención de agua. Otro de los ingredientes que también se tienden a reemplazar muchísimo en la panadería es el sodio. El sodio es súper importante en la industria porque ayuda al tema del desarrollo del gluten. Normalmente se usa cloruro de potasio en un reemplazo entre el 30 y el 50%, porque si colocamos o adicionamos un porcentaje mayor, lo que va a hacer es generar unas notas amargas, no deseadas, en el alimento. ¿Qué otra solución aparte del cloruro de potasio se está utilizando? Extractos de levadura, que son ricos en este sabor umami que ayuda a resaltar los sabores salados, aminoácidos libres y extractos y sabores naturales, que en esto, digamos, las casas de sabores trabajan mucho para que estos sabores no requieran de pronto tantos niveles de sodio, porque el sodio también ayuda a potenciar los sabores. Entonces, no sé si de pronto les ha pasado que compran unas galletas como de soda y ya no les saben igual a como les sabían unos años. Y eso es precisamente por eso, porque el sodio también ayuda a resaltar los sabores. Entonces, por eso es importante de pronto reducirlo parcialmente y combinarlo con opciones que nos ayuden a potenciar esos sabores. Uno de los efectos del sodio también, de la reducción, es como la disminución de la masa, como del volumen de la masa en la panadería. Para eso hay algunas alternativas, como las enzimas. Tenemos las enzimas proteolíticas, que básicamente lo que hacen es actuar sobre el gluten en la levadura, generando mejor maquinabilidad, que es como la facilidad con la que yo manejo mi masa en máquina, evita la retracción, que es como cuando la masa, valga la redundancia, se retrae, y también nos ayuda a controlar la textura final, a dar como ese toque de frescura, porque la frescura se asocia mucho con la textura, nuestro cerebro lo asocia muchísimo con la textura. Cuando nosotros mordemos, también está involucrado el sentido del oído. Entonces, cuando nosotros hacemos una mordida y sentimos como una dureza, asociamos con que el producto de pronto ya no es fresco o de pronto, sí, más que todo con la frescura. Y tenemos las silanasas, que también hacen una mejora en la extensibilidad de la masa y pueden mejorar el volumen en productos fermentados,
¿Por qué mejoran el volumen en los productos fermentados? Básicamente porque ayudan a retener mayor cantidad de gas en la masa y eso hace que mejore el tema del volumen en las masas. Y el glutatión, que es un subproducto natural de la reacción de las levaduras, donde es como una alternativa clean label para algunos productos de panadería que usan metabisulfitos de sodio. Digamos esto respecto a las alternativas que se vienen manejando en los temas de reducción de sodios, de sellos, perdón, como lo es el sodio, la grasa y el azúcar. Pero ¿qué pasa respecto como a las tendencias que hay y en la panadería moderna que se viene manejando? Vemos una tendencia en harinas alternativas, vemos muchos productos ahora en la industria con harina de avena, harina de quinoa, también fibras funcionales, como es el caso de la inulina, la fibra de maíz, proteínas vegetales, y en esta sí es súper interesante, pero también súper delicado porque las proteínas y las fibras lo que hacen es que varían mucho la capacidad de retención de agua en las masas. Entonces, digamos que para poder aplicarlas necesitamos evaluar diferentes variables en el proceso. Hace un tiempo, en uno de mis desarrollos, manejamos una proteína vegetal en un producto a base de queso y nos dimos cuenta que fue un fracaso porque hay que tener mucho cuidado con la dosis de la proteína que vas a adicionar, cuánto realmente puedes adicionar, porque llega un punto donde la capacidad de retención del agua de la proteína incrementa como un 10, un 15%, y eso al final, digamos que en el horneo bien, sale el producto bien, pero durante la vida útil tienes unos cambios en textura bastante notables. Entonces ahí hay que jugar, uno, con el porcentaje que se agrega, dos, con cómo lo agregas, en qué orden lo agregas, y la cantidad de vida útil que le vas a dar al producto en cuanto a la parte sensorial. Tenemos mucho el tema de la masa madre, ahora es un boom, inclusive hay algunas harineras que sacan de una vez ya el producto como una especie de premezcla, pero de productos de masa madre. Las emulsiones naturales, como la lecitina de girasol, monohidroglicéridos naturales, para mejorar el volumen. ¿Por qué van a mejorar el volumen? Porque esto lo que permite es ligar la grasa y el agua que nosotros añadimos y por ende utilizar menor cantidad de grasa y favorecer esas características de suavidad y esponjosidad en los alimentos de panificación. Entonces, ¿hacia dónde va, digamos, todo este tema de las tendencias? Va muy de la mano con la salud digestiva, va muy de la mano con el tema del bienestar y la sostenibilidad. También vemos un consumidor más preocupado por el origen de sus alimentos, de dónde lo están consiguiendo, si hay de pronto una historia detrás de, si es de pronto de una comunidad específica o qué es lo que hay detrás, si de pronto estamos cambiando vidas, impactando vidas. Todo eso es muy relevante también en el desarrollo de los nuevos productos. Y ahora, pues en cuanto a la parte de bebidas, también hay tendencias muy interesantes respecto sobre todo a la salud intestinal. Tenemos uno que es de los que más me llama la atención, que es la palatinosa, que básicamente es un disacárido de la sacarosa y este ingrediente tiene un enlace diferente, lo que hace que la absorción en el intestino sea un poco más lenta que el azúcar. Entonces, ¿eso qué es lo que va a generar? Un índice glicémico bajo, o sea, no tenemos como los picos de glucosa, lo que nos permite mantener la energía sostenida. Tenemos un sabor prácticamente similar a la sacarosa
y es una declaración muy atractiva, sobre todo para deportistas y bienestar. Dentro de como las tendencias en las bebidas encontramos también la combinación de la fibra más la proteína. Vemos como mucho el tema de las proteínas de suero, algunas fibras, algunas gomas gelanas, por ejemplo. Lo de la fibra más la energía sostenida, pues nos ayuda mucho como al tema nos ayuda como al tema de mantener la energía, pero también ayudar a la digestión. Tenemos también la fibra más los adaptógenos, la fibra con los prebióticos que generan pues beneficios a la flora intestinal por el tipo de alimento que les damos a la flora del estómago. Y los productos bajos en azúcar más clean label. Por ejemplo, en el caso de las bebidas fermentadas, hay algunas enzimas que nos ayudan a hidrolizar los azúcares presentes en la leche para utilizar menos cantidad de azúcar en ese tipo de bebidas. Otro campo ya más genérico en los alimentos es todo lo relacionado con el bienestar y con lo funcional. Dentro de esos tenemos como la ashwagandha, que no sé si de pronto la han escuchado, que está muy asociada con el manejo del estrés, con el manejo del bienestar. Esas declaraciones igual dependen de la regulación de cada país. Y tenemos algunos hongos medicinales, como es el caso de la melena del león, el reishi, el cordyceps, que se utilizan muchísimo en bebidas funcionales para estimular temas de salud cognitiva. Tenemos la L-tianina, que es un componente que lo encontramos en el té verde, que básicamente nos ayuda como a mantener la energía, pero sin llegar a la somnolencia. Y ahorita tenemos el tema de los prebióticos, los probióticos y los posbióticos, y electrolitos de origen natural, como lo es, por ejemplo, los que encontramos en el agua de coco. De hecho, hace poco vi una empresa, creo que es mexicana, que estaba extrayendo los electrolitos del banano para declararlos como de electrolitos naturales. ¿Y esto cómo se relaciona con nuestro país? Colombia es un país muy diverso, tenemos infinidad de ingredientes y siento que no todo lo que es innovación y desarrollo tiene que ser algo completamente nuevo. A veces siento que es importante mirar al pasado y revisar nuestras raíces, revisar qué era lo que nosotros consumíamos antes y cómo podemos llevarlo a la hora. Y eso no quiere decir como tomar un alimento y simularlo industrialmente y ya. Eso también implica nosotros qué variables estamos revisando de pronto de nuestros alimentos tradicionales. Entonces tenemos, por ejemplo, el rescate de nuestros granos ancestrales, rescate de cereales y, por ejemplo, la arepa. La arepa yo siempre creí que era solamente la mezcla de la harina de maíz, el queso y la formita redonda y salió. Pero hace poco vi, no sé si es un influencer, que está haciendo como un estudio de las arepas en Colombia y encontró más de 100 tipos de arepas. Dentro de esas varía muchísimo según la zona, porque entonces dependiendo de la zona en la que esté, son los ingredientes que usan. En algunos lugares son el sagú, en otros es la yuca, en otros hacen de chicharrón. Entonces digamos que hay mucha variabilidad que nosotros como colombianos inclusive no conocemos. Las frutas como el lulo, la guanábana, el corozo, el copoazú, nosotros tenemos gran variedad de frutas, inclusive se dice que un colombiano puede probar 365 frutas diferentes todo el año, pero ya se demostró que no es eso, que inclusive es más. Hierbas aromáticas, tenemos los tubérculos tradicionales. Hay unos tubérculos que, por ejemplo,
como el caso de los, bueno, no sé, como el caso de los cubios y todos estos tubérculos, es súper interesante porque son unos tubérculos que no requieren inclusive fumicidas, porque naturalmente dentro de su composición generan como, como un efecto o sea, como un efecto que evita las plagas. Ay. Y la pregunta es, ¿cómo transformamos un alimento que hace parte de nuestra cultura a un producto innovador que responda a todas las necesidades del consumidor? Y ahí es donde entra revisar la tradición y cómo lo volvemos un producto de innovación. Entonces ahí hay algunos ejemplos, como por ejemplo lo que es la agua panela, que pues puede convertirse en una bebida funcional con adición de electrolitos. La avena, que es una bebida, puede convertirse en una bebida proteica lista para consumir. Y la arepa, que se podría fortalecer con versiones de proteína. Y todo esto, ¿hacia qué va? Hacia un Clean Label 2.0, que la idea es que articule el rigor regulatorio, que son como estos expedientes sólidos que tenemos para evitar como el greenwashing, la arquitectura funcional, que es la ingeniería detrás de los alimentos, cómo nosotros estamos articulando nuestras formulaciones, nuestros procesos, nuestras variables, lo que nosotros medimos. Y por último, la inteligencia de datos, que es lo que nos permite medir y predecir cómo podemos manejar estos alimentos en el futuro. Entonces, quiero que nos imaginemos como todo este tema como una pirámide, ¿sí? La base de la pirámide siempre van a ser los datos. Los datos me van a decir, es como la materia prima de mi sistema, nos van a decir, vamos a tener la información para posteriormente analizarla y este proceso de análisis nos puede decir mucha información sobre nuestro producto. Por ejemplo, si yo quiero desarrollar una bebida con fibra y le añado la fibra, pero descubro que al final tiene un sabor diferente o me cambia alguna característica, el análisis de datos me puede determinar por qué podría ser o en qué momento se da o en qué parte del seguimiento de la vida útil que estoy haciendo se está dando. El Machine Learning es como un subcampo de la IA que se dedica a aprender y a predecir. Y hay una historia muy curiosa de eso que estaba mirando, pues la mayoría lo relacionamos como con los algoritmos que manejamos en nuestros celulares. La vez pasada estaba escuchando la historia de una chica que por el tipo de contenido que consumía se dio cuenta el algoritmo que estaba embarazada antes que ella. No sé si me explico. La chica empezó a ver cierto contenido y lo que hace el algoritmo es como agruparnos. Entonces, no sé, si yo empiezo a consumir contenido de hacer deporte, entonces me agrupa en cierta categoría y según lo que ella estaba consumiendo, le empezó a mandar cosas como de embarazo y ese tipo de cosas. La chica se hizo una prueba de embarazo y resultó que sí estaba embarazada. Entonces, muchas veces es la manera que tenemos como de predecir lo que puede pasar y a veces es muy acertado, o en la mayoría de los casos es demasiado acertado. Y el último, que es el boom, la inteligencia artificial, que es como el campo que engloba el campo que engloba, pues, digamos, todo esto. Aquí está pues el tema del Machine Learning, que de pronto nos puede ayudar a tomar decisiones. Inicia pues con los datos, que son datos que todos tenemos en algún punto en nuestras empresas. Puede ser seguimiento de vida útil, la actividad de agua, variables de pH, costos, variables físico-químicas. Y esos datos en un modelo matemático nos permiten entrenar al modelo para que él, a través de la estadística, haga una predicción sobre lo que puede llegar a
pasar o lo que nos puede llegar a favorecer. Entonces, por ejemplo, ahí están como las variables de entrada, que serían como los ingredientes, los procesos, los parámetros físico-químicos, el sensorial, la vida útil. El modelo encuentra patrones, los agrupa y nos da predicciones, ¿sí? Entonces nos puede dar predicciones de, por ejemplo, si yo le añado a ese modelo temas en sensorial de textura, me puede decir si la textura puede variar, si la textura puede permanecer. Y a continuación les voy a mostrar un ejemplo de lo que podemos hacer con este tipo de modelos de Machine Learning. La idea es que nosotros siempre entrenemos nuestro modelo con datos que nosotros tomamos como reales. Este es un ejemplo de un código que me va a determinar como qué porcentaje de cumplimiento tiene un producto Clean Label. Entonces, ay, ¿qué pasó? Bueno, ahí mostraba como qué puntajes yo le voy asignando según lo que va cumpliendo y esos puntajes al final lo que hacía era como ponderarlos y determinar, bueno, qué tanto porcentaje de cumplimiento tenía dentro de un parámetro de una escala de 1 a 100, teniendo en cuenta diferentes parámetros de entrada. ¿Sí? No, espera. Bueno, acá se ve mejor. Pero básicamente lo que yo estoy diciendo, si se dan cuenta, en la línea que dice JPRED, es como testear con los datos reales que yo tengo y con variables, posibles variables, cómo se puede comportar. Entonces, las entradas del modelo son los datos que yo le ingreso, como pH, sal, no sé, conservantes, humedad, depende de lo que cada quien quiera como evaluar. Lo que hace el modelo es empezar a relacionarlos y empezar a aprender de los datos que nosotros ya le cargamos previamente y predecir más o menos qué es lo que puede pasar. Y ya para concluir, creo que la reformulación ya no es algo opcional, es algo que nos viene exigiendo cada vez más el mercado. Es esa presión constante del consumidor por entender qué es lo que se está comprando, por nutrir más su cuerpo, por tener más bienestar. Adicionalmente, siento que la ciencia de datos son nuestro aliado y quiero que esto lo imaginemos como si fuéramos a preparar un plato. Los datos son como los ingredientes, el análisis es como el orden de estos ingredientes y lo que hace el Machine Learning y la IA es como hacer las mejores combinaciones posibles de estos ingredientes para que al final tengamos un buen plato. Pero si nos damos cuenta, el chef seguimos siendo nosotros, solo que con diferentes herramientas. Creo que el Clean Label es más que rediseñar, es como cumplir también un propósito de equilibrio, de bienestar para el consumidor y también que el éxito de una reformulación se logra a través del trabajo en equipo.
Gracias. No sé si de pronto hay preguntas para Niris. ¿Alguien? Bueno, muchas gracias, Niris. Gracias. Ah, perdón. Sí.